Bien, en este video vamos a ver un pequeño problema con el que se encuentra el acuarelista cuando está empezando a conocer la técnica, que es el siguiente. Si yo pinto, por ejemplo, el fondo de una acuarela y luego pinto un plano superpuesto que viene a ser la figura, me voy a encontrar con que cada uno de los planos que pinté tiene un contorno bastante más fuerte, con una pequeña línea más intensa que marcamos aquí en rojo para que podamos verla. Ese doble contorno sucede a consecuencia de haber pintado dos planos que coinciden uno con otro, coinciden en su límite, ¿sí? Terminan en el mismo lugar. Entonces la tensión superficial de la gota que sostenía el pigmento generó esa superposición de cristales en ambos contornos, y esa superposición genera este doble borde molesto que quita verosimilitud a mi acuarela. Es decir, que rigidiza o endurece el argumento. Por ejemplo, si estoy pintando estas tres cajas que están apiladas, puedo pintar un lateral, pero al pintar el siguiente me encuentro con que la coincidencia de un borde con otro empiezan a generar esa línea fuerte. Y lo mismo sucede cuando pinto el fondo en la parte del celaje o en la parte de la base, ¿sí? Todos estos bordes que estamos viendo remarcados en rojo sucedieron por la coincidencia. Entonces vamos a ver distintos modos de resolverlo. La primera que vamos a mostrar es una solución bastante inocente, bastante sencilla, que es la de pintar con suficiente diferencia de intensidades. Es decir que yo aquí trabajo con un primer color bien liviano para lo que viene a ser el valor de luces. Luego sumo un valor bastante más intenso para los mediotonos. Y por último, un valor mucho más intenso para las partes más oscuras de mi argumento. Esta diferencia de valor va a hacer que el contorno, el doble borde, sea imperceptible. Pero convengamos que no es la mejor solución. Otra solución que propone la academia o la experiencia que han ido teniendo los distintos acuarelistas en Occidente es la de pintar con una transparencia desplazada. Es decir, yo al aplicar la segunda capa no respeto el mismo borde, sino que desplazo mi contorno hacia un lateral o hacia adentro del objeto. Entonces genero un tercer plano, ¿sí? Y ese tercer plano debería ser pertinente al conjunto. Esto va a generar un lenguaje bastante particular de transparencias que puede tener su encanto, pero que a veces no es la mejor solución para un argumento que sea de carácter realista. Es más bien un recurso utilizado en la acuarela ilustrativa. La tercera posibilidad de solución es la de dejar destellos, es decir, no coincide el borde, sino dejar una línea blanca entre una capa y la siguiente, como vemos aquí. Esta posibilidad, esta solución, es una solución muy pertinente cuando se trata de trabajar motivos con lo que llamamos síntesis rota o síntesis rústica, ¿sí? Porque dejamos esa caladura blanca y de alguna manera dialoga muy bien con todas las caladuras blancas de las pinceladas rústicas que hemos ido dejando en el resto de nuestro motivo. Y por último vamos a mostrar la solución más recomendable y más académica, que es la de trabajar una primera capa con lo que llamamos el gesto difuso, ¿sí? Es decir, creando atmósfera con ese desvanecimiento. No estamos prácticamente generando ningún borde nítido, salvo alguna caladura de blanco, y sobre eso podemos trabajar una segunda capa con planos netos o planos desvanecidos que en su borde nítido definen la figura. Es decir, que esta primera capa no tenía definición prácticamente, salvo algún borde nítido en los blancos absolutos, y esta empieza a dar la definición de los bordes nítidos, ¿sí? Empieza a dar el foco al objeto. Esta solución puede ser acompañada, por supuesto, con una progresión constructiva de medio tonos en la primera capa y tonos más intensos y mucho más pequeños para los acentos en la segunda capa. Entonces, repasando,
tenemos primero la explicación de qué es un doble contorno. Un doble contorno es cuando yo pinto un objeto y luego su fondo coincidiendo sus bordes. Esto puede suceder tanto si pinto primero el objeto y luego el fondo, o primero el fondo y luego el objeto. Es decir, tanto en positivo como en negativo. Luego tenemos una de las primeras soluciones, es justamente la diferencia de intensidades, ¿sí? Que genera un alto contraste. Es decir, pinto una figura con un determinado tono, su fondo con un tono mucho más oscuro y el borde no se genera. Tanto si pinto primero la figura y luego el fondo, o viceversa. Luego tenemos la segunda solución, que es la superposición desfasada, ¿sí? La transparencia desplazada. Esto me puede llegar a servir para generar un tercer elemento plástico que puede ser pertinente al conjunto. Es una solución que utilizamos mucho en la acuarela de carácter ilustrativo, tanto en positivo como en negativo, como estamos mostrando en el ejemplo. La tercera solución al problema del doble contorno funciona cuando adquiero el lenguaje rústico, el lenguaje del gesto rústico. Entonces lo puedo aplicar al fondo mientras que la figura está plena, o puedo generar una figura rústica y entonces esa figura dialoga maravillosamente con ese highlight, con ese destello blanco que estoy dejando en sus bordes. Por último, la solución más académica, la más recomendable, es que mi primer capa sea una capa de gestos difusos. Entonces yo, por más que ese primer relleno, esa primera aplicación de color local exceda a los contornos del elemento que quiero representar, luego en una segunda capa marco el contorno con precisión y no tengo que adolecer de esta coincidencia entre bordes. Tanto si trabajé primero la figura y luego el fondo, o primero el fondo y luego la figura. Bueno, espero que les haya resultado útil este recorrido por estas son las 4 soluciones que proponemos. Muchísimas gracias.